Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante cómo se nos presenta. Hay una primera partecita que es del capítulo 1, así como comienza el Evangelio. Aquí estamos comenzando el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 1 al 4. Es interesante porque Lucas se informa, eso es lo más importante. Muchos procuraron, dice, escribir, estamos ahí, ¿cierto? Muchos ya habían escrito mucho sobre la vida de Jesús, sobre el Evangelio de Jesús, sobre la buena noticia. Haupisa de acuerdo allá, pues, a se veía, lleva años, pues, allá te peca, mega tuve curio, asuya, allá te peca, ¿verdad? Entre todo, ¿qué es lo esencial y lo fundamental como buena noticia que Jesús nos trajo? Entonces dice: así como he conocido a los testigos oculares. Esa es otra cosa también importante, porque Lucas no estuvo con Jesús. Lucas no le conoció a Jesús, sino que él se informó. Quiere decir que Lucas se convirtió después. Lucas escuchó después la historia de la salvación, es decir, se encontró con la primera comunidad cristiana y después le acompañó sobre todo a San Pablo, decimos, según la tradición nos cuenta eso. Y así Lucas va escribiendo el Evangelio y va aprendiendo, pero incluso desde San Pablo. San Pablo tampoco conoció a Jesús, pero sin embargo tuvo esa relación tan cercana. Pero lo importante aquí que se subraya: testigos oculares. Queridos hermanos, esto ya nos está indicando que cada uno de nosotros tenemos que ser para nuestros hijos, para nuestros nietos, esos testigos que podemos decir que somos los testigos oculares, que hemos conocido, que hemos experimentado la vida del cristianismo, porque nuestros padres también para nosotros fueron como esos testigos oculares, que han conocido a Jesucristo. Y si conocemos a Jesucristo, después nos vamos a entrar en fanatismos, no vamos a decir disparates, sino que vamos a decir aquello que es esencial para la vida del cristiano y cómo nosotros tenemos que regirnos y seguir esta hoja de ruta. Esa es la primera parte. Incluso utiliza yo también, dice, por eso, después de haberme informado cuidadosamente, desde los orígenes, he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, Theo Dios, y filos, filosofía, filos, amigo de Dios, dice la Teófilo. Mala Teófilo, andéjase y todo el que está interesado en conocer la vida de Dios, la vida de Cristo, cómo se ha manifestado el Señor. Teófilo, amigo de Dios, el que busca a Dios.
Así que, queridos hermanos, entre los que te hayan de ñanderera Teófilo, la yajecano veñan de yara. Pero que caseya, apeñe pununay, vemos oye punuji olla contra, porque al final, patear contra Dios es patear contra tu misma existencia, quien te ha creado, quien te ha regalado la vida, quien te ha donado todo. Lleva. Excelentísimo Teófilo. Habemos un día tu hanguay shandere yesa peare y cuamor vivare yapidarena. Porque tenés que buscarle a Dios. Tenés que conocerle a tu Creador. Tenés que conocer de dónde venís, cuál es el origen, cuál es tu esencia. Y bueno, y después ya pasamos al capítulo 4. Aquí el capítulo 4 que nos habla desde los versículos 14 en adelante, pero 18, 19, lo esencial. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Tomando justamente la profecía de Isaías, capítulo 61, ¿verdad? Del 1 en adelante. Queridos hermanos, esto es esencial y fundamental, ñamañamí, ñagendumía lleva, porque esta es nuestra misión. A esto se le llama el eje programático de todo el Evangelio de San Lucas. Upea dice el objetivo. Tena upea dice PGPS, motopa, la oyapise Lucas. ¿Y hacia dónde quiere ir? Primero, se siente ungido por Dios, el Espíritu del Señor. Pero me ha enviado ¿para qué? A llevar la buena noticia. Buena noticia quiere decir evangelio, ¿verdad? El evangelio quiere decir la buena noticia. Ese que nos va a ayudar a ser felices y a realizarnos como comunidad y como criaturas del Señor. Pero ahí entonces viene cuando dice esa buena noticia que tiene que llegar a los pobres. El aná, ¿verdad? Del hebreo, aná, anawin, quiere decir el que tiene el corazón abierto. Queridos hermanos, si nosotros no nos dejamos moldear por Dios, peñande yarando poco y no ñandereje, ñandéndica tumo haya lleva nunca entender ni escuchar el mensaje de salvación. Siempre. Entonces ya puede lo contrario. Siempre ñandé, entonces ya está en contramano. Siempre ya está en contramano. Contra los designios de Dios. Y entonces nos anima a anunciar la liberación a los cautivos. Tanto estamos cautivos, tanto estamos, ¿verdad?, ahí atados y no somos capaces de salir de esa prisión de nuestro egoísmo, porque plantan de la yeipotá, porque honores de la yeipotá, porque poder la yeipotá, porque estamos en las cosas sucias, ¿verdad? Y entonces ahí, para salvarnos, tenemos que hacer de todo, pero vamos a tener que pisar la cabeza de mucha gente, ¿verdad? Y vamos a tener que ir. Injusticia sobre injusticia sobre injusticia. Y lastimosamente muchos de nosotros también nos acomodamos a esas injusticias. Y la vida sigue así, ¿verdad? Injusticia más injusticia. Y no podemos formar una comunidad libre. Pero el Señor dice que viene para liberarnos a todos los cautivos. Dar la vista a los ciegos, porque hay muchos de nosotros que hasta ahora no nos damos cuenta de esta realidad que se está viviendo, ¿verdad? Entonces ya en esa pues mío bebé añadido bebé nada ya es va a lo cual ya no tiene donde ver. Antes yo recuerdo cuando jugábamos los mitad y decíamos que no veíamos una cuarta de tu nariz y cerveza. A veces yo lo llamo. Ahora ya pisamos. Si no ves una cuarta de tu nariz, quiere decir, queridos hermanos, que nosotros estamos verdaderamente ciegos. Estamos cautivos de nuestro egoísmo, por no escuchar y por no entender la palabra de Dios. Y por último, queridos hermanos, sobre todo, darnos la libertad ante la opresión y sobre todo ante esta opresión. Lo único que nos puede liberar es proclamando este mensaje de salvación. Que Dios está con nosotros, que Dios nos acompañe y que solamente los preceptos, valores fundamentales que Dios nos regala es lo que a nosotros nos darán esa verdadera libertad. Que así sea. Que así sea.